Se titula El secreto detrás del secreto. No sé si usted ha escuchado o ha visto este tipo de libros. El libro The Secret. Recuerdo cuando estaba colportando aquí en Panamá, llegué a un lugar en una plaza de la ciudad y llego a presentar un libro para las personas que estaban allí. Habían tres damas y yo llego a presentar el libro de Braulio Pérez Marcio, Cartas a mis hijos, los que lo conocen. Cuando llego, ellas me dicen de que ahora quieren leer porque encontraron un libro que era emocionante y ese libro les había dado dirección y que ese libro era muy bueno, que me lo recomendaban, que si yo tenía de ese libro, y me hablaron por primera vez de El Secreto. Interesante esta autora, quien en su foto, como en otras fotos públicas, no solamente tiene un signo de religiones hinduistas en la frente, sino que también tiene crucifijos y signos de otras religiones en su cuello. Y básicamente el libro presenta la ley de la atracción y dice que lo que pensamos produce energía negativa o positiva, si pensamos para bien o para mal. Y que hay una atracción, dependiendo de la energía que provoquemos, que va a hacer que entonces, si pensamos cosas para bien, lo bueno se va a traer a nosotros. Y si estamos siempre quejándonos y sufriendo, lo malo entonces va a traerse porque la energía negativa lo trae. ¿Cuál es el peligro de esto? Quiero tratar este tema porque yo estoy en el mundo en el que hablo con la gente y hablo con mis hermanos de iglesia. Y aunque en esta mañana tenemos el privilegio de tener muchos hermanos experimentados aquí, no todos los que asisten a la iglesia regularmente tienen esa bendición de tener una formación y una ideología y una cosmovisión muy cristiana. Así que este tema tiene que ver con nosotros y cómo ellos entienden este tipo de asuntos, porque es muy importante. Una de las cosas interesantes es que este libro tira al Dios tradicional por la ventana, porque junto con el punto de vista social y religioso tradicional, la cosmovisión recibida en general y el papel del ser humano en el mundo, y también se admiten por la puerta trasera una multitud de diosesillos en sustitución del Dios abandonado. El ámbito del libro es el de los consejos que sirven para la comprensión de la divinidad, que es racional, es la mente rectora del universo, de este mundo y del ser humano. El género literario es tan viejo y posiblemente tan verdadero en algunos aspectos como las doctrinas panteístas que comienzan con los filósofos jónicos y griegos, como tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, y culminan en otro ámbito muy distinto y profundísimo con filósofos como Baruch Spinoza. Libros sencillos que muestran una filosofía muy práctica y asequible que la gente, todos, deberíamos aceptar. Yo no trataré solamente este libro, sino que estaré viendo otros libros de autoayuda, pero voy a enfocarme en la Biblia, ya que yo vengo a predicar y es importante hablar de Dios. Vamos a orar para pedirle dirección en este estudio. Oremos. Padre amado, queremos que tú nos encamines a través del estudio. Que su santa presencia y el Espíritu Santo nos ayuden a entender y que podamos disfrutar con decisiones que nos hagan caminar más cercanos a usted. Permita que lo presentado en esta mañana pueda ser una enseñanza que nos forme y nos proteja de las filosofías e ideologías que el enemigo ha impregnado en la sociedad para normalizar el espiritismo, normalizar la nueva era, normalizar una vida sin necesidad genuina y sin una experiencia genuina de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Mire cómo este libro presenta al ser humano. El ser humano, mire cómo dice, eres Dios en un cuerpo físico. Esto es delicado. Eres espíritu encarnado. Eres vida eterna expresándose como tú. Eres un ser cósmico. Eres omnipotente. No estoy leyéndolo de otra cosa. Es el libro que dice eso. Es un libro de diseminación popular. Es un libro que yo veo hermanos que lo tienen como sus libros favoritos en su librero. Que yo visito hermanos y le pregunto, y a veces veo los hermanos que tienen muchos libros, hermanos, qué bien que les gusta leer. Ah, sí. Esos son mis favoritos, los que están aquí. Y yo veo, bueno. Literalmente, me ha pasado. Un libro que dice, eres inteligencia pura, eres perfección, eres magnificencia, eres el creador y estás creando la creación en ti, en este planeta.
¿Quién dice eso? Génesis capítulo 3. Vamos a comenzar a lo que vinimos, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo puse aquí para que vayamos viendo todos juntos, porque así vamos a ahorrar tiempo. La serpiente, versículo 1 en adelante, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, conocedores del bien y del mal. El enemigo ha intentado desde el principio de la sociedad meter en la gente la contradicción ideológica que lo hizo a él caer. Y el problema no fue que el enemigo quería ser como Dios, fue que el enemigo creó en sí mismo una incomodidad con lo que ya estaba. Y vamos a ver eso en la Biblia. Libro de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Miren lo que dice y prestemos atención. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Una pregunta, el versículo 12, ¿de dónde cayó Dios? Perdón, ¿de dónde cayó el enemigo? Del cielo. ¿Pero dónde él quería subir? Al cielo. ¿Estaba en el cielo, sí o no? Cuando él le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios. Una pregunta, ¿a imagen de quién fueron hechos Adán y Eva? A imagen de Dios. Ahí es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante, que es un problema muy serio de la sociedad hoy en día. Hay un sentido de inconformidad que no tiene una razón lógica de ser, pero está impregnada en una sociedad de consumo, una sociedad deteriorada, una sociedad influenciada totalmente por el pecado, en el que nosotros no nos sentimos cómodos siendo lo que Dios quiere que seamos. El lucero, hijo de la mañana, fue derribado porque estando arriba se sentía inconforme y quería subir más arriba. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, dijo el enemigo. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una inconformidad ante una realidad ya privilegiada. Otra cosa, Ezequiel 28, 16. 14, 16 leeremos. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intento trato comercial, dice la versión del 95, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Subrayé una parte ahí en negrita porque quiero ver esta frase. Cuando usted ve una frase en la Biblia que en diferentes versiones dice diferentes cosas, es posible que sea una frase poco común en el idioma original. En algunos casos se le llama hapax legomenon, que son expresiones que solamente aparecen una vez en la literatura antigua, por lo tanto se entiende basado en posibilidades. La frase que estamos viendo, que en hebreo es rekalaj, aparece solamente 4 veces en el Antiguo Testamento, y las 4 veces aparece en el mismo libro de Ezequiel, y se traduce de esta forma. La del 95, intenso trato comercial. Reina Valera del 60, multitud de tus contrataciones. La Biblia, versión latinoamericana, los muchos negocios que hacías. Nueva versión internacional, abundancia de tu comercio. Nueva traducción viviente, abundante comercio te llevó a la violencia. Dios habla hoy, abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando veo la palabra y la veo en las otras ocasiones que aparece en Ezequiel, me doy cuenta de que tiene que ver con una incesante búsqueda de algo más. Una ambición. El enemigo estaba en el trono de Dios, en las alturas,
se paseaba entre los serafines, que eran los ardientes, las piedras de fuego, en el monte de Dios. Pero ahí no se sintió bien. Y por la multitud de sus contrataciones, entonces se halló en él e hizo violencia. El mundo de hoy está cargado de una insistente voz llamando al ser humano a la ambición. Usted prende la televisión, prende cualquier predicador, prende cualquier mensaje fuera del mensaje adventista correcto y se va a encontrar con prosperidad, ley de atracción, progreso, el universo conspira a tu favor. Usted va a las bibliotecas, a las librerías, entra a una sección de espiritualidad y ¿qué se va a encontrar? Prosperidad. La gente se ha emocionado leyendo autores que predican un mensaje muy asequible, muy emocionante, muy aceptable, muy humano, pero totalmente diabólico. Y el enemigo está entrando a la iglesia, porque cuando yo le digo a una persona que el Espíritu de Profecía recomienda que cuidemos lo que leemos, creen que yo quiero que lean solamente la de White y que el pastor está queriendo controlar mi mente. No, te estoy protegiendo, porque eso es algo muy importante. El problema no es que usted lea, es que vamos a saber en qué bolsa ponemos lo que compramos y lo que leemos. Usted quiere leerse un libro para entretenimiento, sepa que es un entretenimiento, sepa que lo que ahí dice no es edificante para usted. Pero cuando yo me encuentro un hermano de iglesia que me dice, pastor, declárelo, diga lo que se va a cumplir, hay que decirlo, hay que declararlo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Usted es adventista o qué? Son filosofías que no están basadas en las premisas correctas. Y las premisas que mueven un ideal, a Dios le importan. Él no tiene la necesidad de utilizar al diablo para ser Dios. Por eso yo creo de que debemos tener bien claro cuál es el mensaje y cómo presentarlo para que la gente conozca de Jesús. Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. ¿Ambición, sí o no? Satanás implantó una semilla diciendo, tú no eres como Dios. Pero Dios me dijo en Génesis capítulo 1, 26, que varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. No, tú te has equivocado. Tú necesitas ahora comprender el bien y el mal. Tú necesitas llegar más profundo. Debes buscar algo más. Debes buscar lo que Dios te creó para ser como Dios. Y la mujer en su ambición viene y se mete en este gran problema. Dice la Biblia que así ella cortó uno de los frutos y se lo comió. Y luego dio a su esposo y él también comió. Y en ese momento fueron abiertos sus ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Otro problema aquí. El ser humano en su inicio, al darse cuenta de su pecado, decidió buscar una solución humana para solucionar, para resolverlo. Y esta filosofía hoy en día también se ha hecho muy parte del mundo de hoy. Citaré un libro un poquito viejo, Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra, el superhombre. Desde el siglo XX, finales del siglo XIX, este tipo de filosofía se hizo bastante poderoso. Y es interesante que, aunque hoy en día la gente no va a citarnos a Nietzsche, y la mayoría de gente ni lo lee, ni está involucrada, esta filosofía influye muchísimo en la mentalidad popular de hoy. Mire lo que dice este libro, o básicamente el superhombre, ¿quién es? En la filosofía de Friedrich Nietzsche es una persona capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Luego de esto, el superhombre se transfiere en otros libros, entre los cuales uno se llama El Anticristo, de Nietzsche también. Y él declara de que el hombre de hoy, el hombre capaz, el hombre fuerte, el hombre autosuficiente es el anticristo. Porque Jesús no se necesita con un hombre autosuficiente. Dígame una cosa, ¿no enseñan eso hoy en día en la sociedad? Tú puedes solo, hazte cargo de lo mismo. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Mire lo que dice aquí una cita. La página 36 y 37. Mirad,
Yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Oiga, qué delicado esto. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Estoy invitando a decir. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis en quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Los envenenadores, lo sepan o no, son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. La ideología de que el hombre puede solo está basada en este tipo de ideas. Yo no estoy diciendo que vamos a cargar una lloradera eterna ni que estamos buscando un pueblo derrotado. No, hermanos. El cristiano genuino sabe que no me refiero a eso. Pero quiero que entendamos también de dónde nace la filosofía que está moviendo al mundo en el que hoy en día estamos caminando. Porque a veces escuchamos frases, vemos cosas, participamos de conversatorios y no sabemos cómo entender de que el diablo está trabajando para que el hombre cada día necesite menos de Dios. O no, que cada día perciba menos su necesidad de Dios. Y mira el superhombre en la Biblia. Caín, mi método, mi adoración. Guarda de mi hermano, yo no soy guarda de nadie. Tú no haces lo que yo quiera, pues yo lo resuelvo. El problema es mi hermano, pues yo lo mato. Lamec, Dios dijo una mujer, yo tengo dos. Y si a Caín lo vengaban 7 veces, a mí 70 veces 7. Los Nefilim, Génesis capítulo 6, que eran los gigantes que fueron resultado de la unión de los hijos de los hombres con las hijas de Dios. Tal vez su grandeza no era solamente en tamaño, sino que esa expresión se habla de que eran principales. Vamos a leer ese versículo para que no haya confusión. Génesis capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice. Había gentes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Estos hombres valientes que alcanzaron renombre vienen de una mezcla entre el Dios verdadero y las hijas de los hombres. Y esa ideología mezclada hizo hombres humanamente exitosos, pero que provocaron el diluvio. La cultura de hoy está en el mismo camino de esa liga de una ideología cristiana con cualquier otra cosa, como la autora que vimos al principio. La torre de Babel, Génesis 11:4. Hagamos una torre que alcance al cielo para que si algo llega a ocurrir podamos salvarnos por nosotros mismos. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y la descripción del ser actual, que Dios lo tuvo que entregar a su concupiscencia. Y dice la Biblia, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le adoraron, sino que se envanecieron en sus propias concupiscencias. Ese es el hombre que pinta la Biblia. Ese es el hombre en pecado. Ese es el hombre contrario a Dios. Y ese es el hombre que hoy en día el mundo quiere encontrar. El hombre que está totalmente enfocado en lo suyo y que no tiene espacio para conocer a un Dios verdadero. Ese es el hombre que la literatura hoy en día resalta. Ese es el hombre que los libros de autoayuda intentan crear. Ese es el hombre que los audios de autoayuda, los audios de un coaching moderno, los libros que hablan de la motivación interna, de la voz interior, de tu fuerza interior, de desarrollar tu máximo potencial, están buscando. Y no lo digo porque me caigan mal o bien, no, le digo porque yo también los he leído. A mí me interesa ver cómo está pensando el mundo. Recuerdo una vez que se puso de moda, todos los jóvenes de la universidad, todos los amigos míos adolescentes, todos estaban leyendo de que a Paulo Coelho. Y esta vagabundería que Paulo Coelho ni Paulo Coelho. Déjame sentarme con eso. Así que le pedí a una amiga todos los libros de Paulo Coelho. Los leí todos, los que estaban en ese tiempo. Y después me senté y le expliqué por qué Paulo Coelho no tiene espacio en mi filosofía cristiana. ¿Por qué en mi cosmovisión del mundo no hay espacio para libros que ligan el espiritismo con un texto bíblico al principio? Hermano, no sé más serio. Cuando usted ve un libro que no es cristiano y que tiene un texto bíblico, algo me quiere decir. Y todos los libros de Paulo Coelho comienzan con un texto bíblico, que no tiene nada que ver tal vez con el texto, pero un texto bíblico. Óyeme, mira, este hombre habla de que el universo conspira a mi favor. Pero tiene un texto bíblico al principio, mira. Pastor, hay un texto bíblico, este hombre es creyente. Mano, el diablo tiene su Biblia y la conoce.
Esto es importante y me da pena que no están más jóvenes aquí, porque estamos expuestos a una filosofía que está haciendo que nosotros no entendamos al Dios de Israel, que no entendamos cuál es su propósito para con nosotros. Génesis 3, 8 al 13. Cuando el día comenzó a refrescar, estoy en el mismo texto, oyeron la voz de Jehová, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recogiendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y el Señor respondió, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Resultados del pecado: sentimiento de culpa que nos motiva a escondernos de Dios en lugar de volvernos a Dios. El arrepentimiento es un don ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Remordimiento sin arrepentimiento es culpa. La culpa es un resultado del pecado. El arrepentimiento es un resultado del plan de salvación. El hombre que no tiene a Dios se siente culpable. El hombre natural se siente culpable. Y entonces comienza a tenerle miedo a Dios. Por eso la culpa le hizo esconderse y la culpa le hizo apartarse y el miedo le hizo esconderse. Pero ¿qué dicen los libros de autoayuda hoy en día respecto a estos sentimientos? Un tercer y último libro: tus zonas erróneas. No sé qué tan popular sea ahora, pero este libro duró 10 años siendo entre los más vendidos. Y los autores que estoy mencionando son de los autores más influyentes del mundo, hoy en día todavía. Este libro, mire cómo presenta el asunto. Las consecuencias del pecado, hoy en día, ante los ojos de estos autores, son la causa de la infelicidad humana. Ante los ojos de la Biblia también. Pero mire cómo ellos lo pintan. Las zonas erróneas son el resultado de procesos cognitivos, de mentes que generan pensamientos estrictamente negativos y que inmovilizan, limitan y perjudican. Estos procesos o pensamientos están estrechamente relacionados con el ego, pues proceden de su voz. Para otros, para nosotros, esa voz no tiene nada que ver con mi ego ni con sentirme bien o mal. Es el Espíritu Santo llamándome a través de la conciencia. Pero para ellos son voces que yo debo suprimir, porque esas voces me están limitando. Esas voces son mis zonas erróneas. Y si yo me siento mal porque cometí un pecado, debo cambiar mi enfoque del pecado. Estos libros yo me los encontré en la casa de un hermano que estaba regalando libros. Yo tenía 16 años. Y yo lo veo interesante y me lo llevo para leerlo. Yo no lo pude terminar. No lo pude terminar. Pero son libros muy leídos y tal vez una filosofía muy difundida. Si algo te hace sentir mal, no es para ti, apártate. Y mire cuáles son las zonas erróneas. Cualquier pensamiento que provenga de una autoestima insuficiente. Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Voy a ir un poco rápido. Los casos que... Jeremías 9, 23 y 24. Mire lo que dice aquí, que debería ser nuestra forma de pensar según la Biblia. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Amén. No tiene que ver con que un pensamiento provenga de una... No. No te alabes en tu autoestima ni en tu capacidad mental. Yo soy muy fuerte. No. Gloríate en conocer al Señor. Y eso va a salir solo. Culpabilidad o preocupación. Todo lo que te haga sentir culpable o preocupado
eso no es para ti, eso es una zona errónea. Libérate de eso. Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Esto no tiene que ver con culpabilidad y preocupación, tiene que ver con que Dios quiere salvar. Necesidad de aprobación externa. Tú no necesitas nada. Y yo veo a un Jesús que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No es por aprobación, es por un testimonio. Y eso es muy importante. Postergación al obrar. Ahí tengo otros textos que muestran de que el Señor quiere Él dirigir. Santiago dice, ustedes deberían decir, si Dios quiere mañana haremos tal cosa, o si Dios quiere mañana haremos tal cosa, porque Dios es el que sabe. Pero aquí no, aquí tú eres independiente. Debes actuar conforme a lo que esté, porque eso es una zona errónea. Dejar las cosas para después. Necesidad de justicia. Y el Señor dice, oh hijo, yo te he declarado lo que yo quiero, lo que es bueno, lo que te pide hoy Dios de ti. Hacer justicia, misericordia y que andes humildemente delante de Él. No hacerse responsable de sí mismo. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en otro hombre y que pone por confianza brazo humano, mientras su corazón se aparta de Jehová. Podríamos ver toda una Biblia que gira en torno a otro tipo de pensamientos que no tienen nada que ver con estos. Por suerte que Génesis no terminó en el versículo 13, sino que dice el versículo 14 y 15. De Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El protoevangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que haga a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi solución al pecado, la culpa, el miedo, la maldad? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Cuál es mi positivismo? ¿Cuál es mi filosofía? ¿Cuál es mi motivación? Jesucristo. Si Jesucristo no se vuelve el centro, entonces yo estaré siendo una víctima de cualquier filosofía que esté fuera de mí. Pero si yo no conozco a Jesús, entonces yo tendré que ir a un coach para que me diga y me anime y me suba los ánimos. Y me diga a mí entonces, está dentro de ti, tú tienes la solución. Dentro de mí, dice la Biblia, que hay pecado y maldad. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero no. Otros te enseñan que hay luz, hay esperanza, hay poder, porque hay algo en ti. Esto es bastante importante, hermanos. Estamos perdiendo la cosmovisión cristiana entre los hermanos que se llaman cristianos. Estamos viendo que nuestro vocabulario es el mismo, nuestra lectura es la misma, nuestro entendimiento de los asuntos es la misma. Y aquí tengo, como dije, hermanos que conocen bien, pero hay lugares que no tienen esa bendición. Iglesias que se han levantado con líderes que no tienen esa bendición, esa experiencia, y que han estado expuestos a un mundo laboral con charlas, seminarios, entretenimiento, profesores, tareas, planes, que son básicamente nueva era y espiritismo disfrazado. En nombres más populares como autoayuda, motivación, life coaching. Y mi coach debería ser Jesucristo. Elena de White dice que deberíamos dedicar por lo menos 1 hora cada día contemplando la vida de Jesús, especialmente las escenas de la pasión. Cuando yo tengo un problema, ¿quién es mi ejemplo a seguir? ¿Zaraustra? Cuando yo necesito motivación, ¿quién es el motor para yo salir del hoyo? ¿El amigo que vi en internet, que habla muy entretenido? ¿Quién es mi motivación? ¿Cuál es mi puerto seguro? ¿Dónde está el lugar donde yo llego? ¿Donde me dice Dios o donde me dicen los hombres? Sé que queda poco tiempo, así que no voy a detenerme en esto. De René Descartes y su influencia hoy en día a través del camino. Quiero leerles un texto bíblico en Romanos capítulo 8.
para ir finalizando. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará para siempre vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Resumen. La filosofía moderna va a tratar de que usted sea cada vez más ambicioso, cada vez más inconforme, cada vez más estresado, cada vez más ansioso por el progreso, avance, estatus, apariencia y cualquier otra cosa que te haga sentir que eres poderoso. Eso es de la carne. Cuando mis intenciones, propósitos, mentalidad está en el Espíritu, yo entonces tengo otro método, otro libro, otra estrategia para alcanzar las cosas del Espíritu. Los que han entrado a mi Facebook han visto esta foto. La tengo ahí porque yo no soy bueno cambiando fotos. Es la foto de cuando me entregaron el título, la graduación. Yo estaba muy molesto ese día. Muy molesto. Porque se terminó. Me sentía decepcionado. Porque después de tanta lucha, se terminó. El mundo de hoy vive enseñándonos de que las metas son nuestra dirección. Y está bien tener metas, altas metas. Pero las metas no le dan sentido a nuestra vida. Durante mi tiempo estudiando, fue tal vez el periodo emocionalmente peor que yo tuve en mi vida. Porque a pesar de que yo hice grandes sacrificios para estudiar y para llegar ahí, cuando estuve ahí me di cuenta que eso no sirve de nada. Porque eso no me va a traer a mí ni felicidad, ni sentido de plenitud, ni va a llenar mi necesidad existencial que yo tenía de competir por una meta tan grande como que yo sintiera de que yo era algo. Y ahí me reencontré con Jesús. Y ahí perdí toda ambición terrenal. Porque me di cuenta de que en la tierra no hay una meta inalcanzable. Me di cuenta de que las metas de Dios son eternas y no duran el tiempo que dure cualquier cosa en esta tierra. Y decidí ir a donde Dios me llamara a servirle en paz. Y decidí convertir de mi gozo la iglesia del Señor. Tenemos que ver si estamos caminando en una dirección que al final no nos dará plenitud ni paz. Porque es muy fácil en el camino sacrificarnos, ejercitarnos, buscar hacer las cosas. Pero al final, ¿qué queda de esto? Sacrificando nuestra relación con Dios, sacrificando nuestro tiempo con Dios, sacrificando la obra misionera, sacrificando los diezmos y las ofrendas, sacrificando nuestros hijos, sacrificando nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que al final me den un diploma y yo lo pegue en la pared. Tal vez a mí era un diploma, tal vez usted quiere otra cosa, un cheque a fin de mes, alguna cosa.
Pero hay que ver si estamos viviendo en base a una filosofía correcta o filosofía incorrecta. No está mal que usted cobre y nada de eso. Estoy diciendo es cuando la gente se vuelve de una ambición desenfrenada. Eso es lo que estoy presentando, la filosofía del mundo de hoy. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Vamos a ser cristianos genuinos. Cuando Jesús vio a los discípulos, tuvo que llamarles a hacer algo radical. Después de la pesca milagrosa, de haber pescado tantos peces, de haber estado ellos con la grandeza que nunca habían tenido, de haber tenido a Jesús que le, óyeme, pero si el hombre no predica, pescando está buenísimo. Jesús le dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos soltando las redes, no vacías. Señor, como vamos a estar contigo un tiempecito mientras el reino se instaura, vamos a vender estos peces y ahí podemos sacar un poco más por el plazo fijo, Señor. No. Soltaron las redes y le siguieron. La filosofía de hoy choca grandemente con esto, porque ¿cómo tú vas a soltar las redes? Me chocó grandemente un hermano adventista que le invito a dar un seminario y me dice, no se casen, seminario de finanzas, no se casen sin hacer la separación de bienes, porque usted no sabe lo que pasa. Pero varón, te tengo un reguero de visita ahí sentado, tú estás hablándome, pero ¿qué es lo que pasa? Yo casi me paro y le digo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo grande es que la esposa estaba sentada al frente y no le dijo nada. El mundo está camuflajeándose en nuestra mente. Y llega a un punto que no vamos a entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque la voz se parece demasiado. Y llegará un punto que no sabremos diferenciar qué predicación es bíblica y qué predicación es motivacional. Porque no es lo mismo, hermanos. Y saldremos y veremos gente confundiendo el mensaje y no tendremos la fortaleza para ponernos en pie. Porque nosotros debemos llenarnos de Dios para poder conocer las cosas de Dios. Voy a despedir con uno de mis textos favoritos. Ya lo leímos. Así ha dicho Jehová. Vamos a leerlo todos juntos, ¿puedo? 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Cuando la iglesia se alabe, se goce, se santifique para conocer a Jehová, la misericordia, justicia y juicio se va a ver en la tierra. Y eso a Dios le agrada. Que Dios nos bendiga y nos permita tener el secreto. El secreto. El secreto es Jehová. Queremos el rostro para orar y escuchar luego unas partes especiales. Padre eterno, hemos tenido un tiempo estudiando la palabra. Y hemos visto en el mundo tan desafiante en el que nos ha tocado vivir. Le pedimos humildemente que nos guíe a través del Espíritu para vivir una vida relevante en este mundo tan confuso. Gracias porque su palabra sigue siendo la regla de fe y porque podemos levantarla con autoridad y seguridad aún en este tiempo. Le pedimos que nos enfoque y encamine para hacer su obra en nuestra vida. Por Jesús. Amén.